La Asamblea Nacional ha caído en una suerte de desidia y nada indica que el próximo lunes, que arranca un nuevo periodo legislativo, las cosas vayan a cambiar. Un legislativo atolondrado y sin audacia no pudo siquiera lograr que 3 de sus comisiones trabajen, la de derechos de los trabajadores, la de gobiernos autónomos, y a eso tenemos que sumar la de derechos colectivos, donde sus integrantes al presidente no le dan quórum. Y si no trabajan, no hay informes previos para tratar leyes, y ahí no se acaba la mala hora. La mayoría conformada por el gobierno, por las organizaciones políticas, Creo, BIN y BADI, es la muestra más clara de la volatilidad y la incertidumbre política criolla. Este periodo, que inició en mayo, solo logró aprobar una ley, la derogatoria del impuesto verde. El Código Orgánico de la Salud, no. El Código Orgánico Integral Penal, no. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, no. Las reformas electorales, no. Esta mañana nos acompaña el arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, legislador electo por el movimiento Creo en Pichincha. Arquitecto, es muy temprano para afirmar que esta es una asamblea fallida. Lenny, buenos días. Permítame, ante sus aseveraciones, hacerle una analogía. Toda moneda tiene 2 caras. La una cara es aquella que se vivió en el régimen pasado, en el cual en 2 minutos, no en 3, Lenny, en 2, se elegían las 13 comisiones legislativas, 13 presidentes de un mismo movimiento político, 13 vicepresidentes de ese mismo movimiento político, y nadie se quejaba, salvo algunos como yo. Y francamente esa moneda, esa cara de la moneda es rápida y funciona para algunos. La otra cara de la moneda, Lenin, es la que estamos viviendo, con presidentes de las comisiones de diferentes movimientos políticos y partidos políticos, con mucho más democracia. Esta segunda cara la prefiero yo, aun cuando hay problemas. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay 2 comisiones que no están funcionando, pero es que así es la democracia, tenemos que volver a vivir en democracia, porque es muy fácil cuando se tiene una mayoría tan grande como en el periodo pasado, Dios mediante, con el apoyo popular fui reelecto legislador, pero viví el periodo pasado, donde en efecto con 100 votos se hacía todo. Hoy ningún movimiento político, Lenin, ningún partido político tiene los 70 votos para designar por sí solo a los presidentes de las comisiones o incluso aprobar una ley. Pero yo prefiero la segunda cara, que es un poquito más complicada y toma más tiempo, pero es más democrática. Frente a ello, he de reiterar que hicimos bien en firmar un acuerdo legislativo para darle gobernabilidad a la Asamblea, para aprobar proyectos de ley, que además, una pequeña corrección, son 4 leyes que se han aprobado. Se aprobó la ley de energía eléctrica con respecto a la recolección de basura de los 221 GATS o municipios que existen en el país. Se aprobó la ley de aviación civil, se aprobó la ley de accidentes aéreos, emulando al acuerdo de Chicago en cuanto a los accidentes aéreos. Se aprobó una ley de mejor uso de energía eléctrica, energía limpia, sin la utilización de los fósiles. Por tanto, sí se han hecho algunas cosas que hay que reiterarlo. Pero las importantes han quedado para después, lamentablemente, arquitecto, y ustedes han firmado un acuerdo por la gobernabilidad, y gobernabilidad es precisamente lo que no hay en esa asamblea. En función de aquello, ¿realmente existe voluntad política para que las elecciones del 2021 se desarrollen con nuevas reglas de juego, con financiamiento claro, con un control del gasto electoral, con mecanismos transparentes y ágiles de conteo de votos, sin circunscripciones territoriales, con métodos distintos de asignación de escaños? Se lo pregunto porque 20 meses lleva ya este segundo debate suspendido desde enero del 2018 y nada parece evidenciar que se esté avanzando. Mil disculpas que insista, pero sí se han aprobado proyectos de ley, sí hay mayor gobernabilidad. Lo que pasa es que ya no se aprueba como antes, sin debate, la ley de comunicación. El 14 de junio del 2013, recordará usted, se aprobó la ley de plusvalía. Breve, como decimos los quiteños. Eso no es democracia. Democracia es lo que estamos viviendo. Que se debate el Código de la Salud, ahí aún no hay los votos, pues hay que seguirlo debatiendo. Lo mismo con respecto al Código Integral Penal. Voy a su pregunta. Reformas de orden electoral. Claro que hay que hacerlas. Y existe el consenso de que hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, aquello de la distritalización. Le partieron a Manabí en 2.
a Guayas en 4, a Pichincha en 4, para que la primera mayoría tenga mayor fortaleza. Mire, eso sumado a un sistema de repartición de escaños que no es del todo justo, dio como resultado, y le pongo solo como ejemplo a Lenin, que en la provincia de La Suay, con el 53% de los votos, un movimiento político se llevó el 100% de asambleístas. En mi provincia, en Pichincha, con el 42% de votos, un solo movimiento político se llevó el 75% de asambleístas. Lo que yo estoy proponiendo es un sistema de proporcionalidad directa, de forma tal que si un movimiento político tiene el 15% de apoyo popular, tenga el 15% de asambleístas, o de concejales, o lo que fuese en cuanto a elección popular. Ese sistema es mucho más justo y vamos a intentarlo que se apruebe y que se desarme esto de hacer la distritalización de algunas provincias donde francamente se incumple la Constitución que le da, de acuerdo al articulado de la Carta Magna, el derecho de las minorías. Hay que hacer aquellas reformas electorales máximo hasta el 20 de diciembre de este año, para que pase el Ejecutivo, tenga la opción de emitir un veto parcial eventualmente o aprobarlo, y que esté vigente antes del 21 de febrero del 2020, pues del 21 de febrero del 2021 se llevarán adelante las elecciones en el país. Hay que reformar también el sistema de justicia electoral, porque hoy, si se hacen aportes ilegales, no pasa nada. Si se hace campaña anticipada, no pasa nada. Por nombrar solo dos escenarios, el Código de la Democracia sanciona poco. Le voy a poner o aumentar a su acertada opinión con respecto a los fondos de campaña algo más. Existe el famoso pretexto de informar en época electoral, y a pretexto de informar se hacen verdaderas campañas electorales. La ley dice que no se podrá informar o hacer uso de los medios públicos en época de campaña, salvo que la autoridad considera necesario informar de algo. Y resulta que en la práctica todos aquellos dignatarios que son candidatos a la vez informan milagrosamente en época de campaña. Eso hay que cortar, y hay que cortar el uso de medios públicos y fondos públicos en campaña electoral, y por supuesto ponerle mucho ojo a de dónde viene la plata para las campañas electorales. Sin duda alguna hay que revisar el tema del fondo partidario permanente, hay que hacer algunas revisiones de orden electoral. Y déjeme decirle, Lenin, a usted y a través de la opinión pública que ve y escucha Ecoavisa, que sí hay un buen ambiente en la legislatura, con los jefes de bancada, con el CAL, de hacer estas reformas en estos meses que quedan hasta el 20 de diciembre. Y en estas reformas, ustedes, particularmente ustedes, como creo, buscarán eliminar la restricción para que candidatos de elección popular puedan tener cuentas en paraísos fiscales. ¿Van a aspirar a terminar con esta satanización que podría afectar eventualmente las candidaturas de Guillermo Lasso, de Jaime Nebot, qué sé yo? Usted bien ha dicho, esto fue direccionado, el tema de los paraísos fiscales. Lo importante no es dónde se tiene el dinero, Lenin, por Dios. Lo importante es de dónde se los hubo, de dónde se sacó ese dinero. Eso es más importante que dónde se lo pone. ¿Pero van a tratar de incluirlo en estas reformas al Código de la Democracia? No. Okay. No, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y déjeme decirle algo, se inventaron el famoso impuesto a la salida de divisas, pensando que con eso iban a evitar que las divisas salgan. Y lo que están evitando es que las divisas entren, porque todo lo que entra tiene que salir, y el inversionista prefiere poner la plata donde sí lo puede sacar sin costo. Lo que sí lograron es encarecer todo, o casi todo, en un 5%. Por tanto, ese impuesto tiene que ser eliminado. Sumaron ese absurdo impuesto a la salida de divisas con el tema este de los paraísos fiscales, que fue con dedicatoria, y todo el país lo sabe, a ver si así logran impedir ciertas campañas o ciertas acciones de personas que han bien ganado su dinero legítimamente. Aquí hay que fijarse en quienes tienen la plata en los closets de sus casas, o quienes se hicieron millonarios de la noche a la mañana, o quienes recibieron billetes de Odebrecht. ¿Por qué no? Eso es lo que hay que ver, y no dónde se tiene el dinero. El dinero en un planeta tan pequeño como el de ahora, en el sentido de que cada vez estamos más universalizados, el dinero fluye de un lado a otro. La libertad de movilidad de capitales es parte de un mundo moderno, y el Ecuador tiene que ser parte de ese mundo moderno, y tenemos que firmar acuerdos comerciales con todos los bloques económicos del mundo, y tienen que fluir capitales. Ahora, volviendo al tema de esta inmovilidad democrática de la Asamblea,
Sí. Ya les llega en días el paquete de reformas laborales y la Comisión de Derechos de los Trabajadores no funciona. ¿Cuál es el camino entonces? ¿Conformar una comisión ocasional? Podría ser eso, la comisión ocasional, o por ejemplo entregar por parte del CAL a dos comisiones, que es perfectamente factible, el tratamiento del tema, si es que llega a la Asamblea la próxima semana una reforma laboral, que a propósito hay que hacerla, porque el Código Laboral data de 1938, anótese bien la fecha Lenin, son 81 años de vigencia, y un código que solo ha recibido ciertos cambios medios cosméticos, pero que no se ha hecho una reforma profunda. Y yo le planteo directamente y con valentía a la opinión pública, ¿por qué no tratamos la posibilidad de que sean contratados los miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años por horas? ¿Por qué no? Porque tendrían que hacer una reforma constitucional, pues. Hagámosla con valentía, porque no hay derecho que existan 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o vivan en la informalidad. ¿Sabe qué ganaría aquel joven que es contratado por horas? 3 cosas rápidamente. 1, dignidad. 2, dinero para él y su familia. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por venir a Contacto Directo. Son las